¿no? De la utilización de la imagen de una persona para generar contenido de inteligencia artificial. Cuando tú denuncias un contenido que está violando tus derechos de autor o tus derechos de imagen, pues tienes que mostrar evidencia de que efectivamente tú cuentas con esos derechos. Pero ya no quise pelear. Al final, todavía me dice le dice la persona a este camarada que va a pugnar por pagarle 4 días, pero que no le iban a pagar ni 3. Bienvenidos, queridos amigos, al Podcast. Yo soy su anfitrión favorito, el Diablito Dali, y en el programa de hoy tenemos un especialista legal que ha trabajado con estudios y firmas de Estados Unidos, México y España. Se especializa en entretenimiento, contratos y propiedad intelectual. Con ustedes, Víctor Hugo Juárez. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, chaparrón. Cuéntame. Aquí tu línea, dígame, licenciado. Bueno, haciendo a un lado el pésimo chiste que nos acabamos de aventar, si pudieras tener un asistente robot en tu despacho, ¿lo tendrías? No, yo creo que no. ¿Y si fuera así como robotina? Es buena idea. Oye, pero ¿y si esa robotina se actualizara, la podrías ascender a abogada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo sabía. ¿En qué momento un artista se da cuenta de que necesita un abogado? ¿Antes de firmar un contrato o después de llorar frente a la pantalla? Yo creo que en ambos momentos, ¿no? ¿Para qué la riegas tanto? ¿Alguna vez has tenido que explicarle algo a un cliente utilizando dibujos de palitos y bolitas? Sí, totalmente. Sí, eso siempre pasa. Y creo que también el lenguaje del abogado en ocasiones se vuelve muy rebuscado. Sí. Y es fundamental en el área del entretenimiento y las industrias creativas que los abogados tengamos esa capacidad de empatía para explicar todas estas cosas mucho más accesibles para las personas. Barajeándola más despacio, ¿no? Exacto. Oh, sí. ¿Sabes qué sí puedo explicar yo? ¿Qué puedes explicar tú? Damas y caballeros, el licenciado Juárez en el Podcast. Muy bien, bravo. Muy bien, mi querido Vic, bienvenido seas al podcast. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de que vinieras, sobre todo por todo lo que he causado últimamente con los videitos que he subido y qué bueno que se ha abierto el diálogo y qué bueno que me ha abierto la puerta para conocer a gente bien chida. Pero primero, para los que no conocen a mi querido Vic, les voy a leer tantito de quién es. Un poquito, Gracias. Es graduado por la Escuela Libre de Derecho con especialidad en Derecho de la Empresa y maestría en Derecho Corporativo, con más de 20 años de experiencia sólida en diferentes ramas como Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Derecho Migratorio, Derecho del Entretenimiento, Artes y Medios, que en eso nos vamos a centrar, en Derecho Financiero, Bancario, Comercial, Inmobiliario, Internacional y en elaboración de textos legislativos. ¿Hablas inglés? Portugués, francés e italiano y japonés. Bueno, ya pronto. Un poquillo nada más. Has manejado equipos de abogados ejecutivos y departamentos internos en México, Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y España, además de enfocarte en desarrollo de negocios y estrategias legales y, corrígeme, pero ¿hiciste una especie de especialidad en Princeton? Sí, no, más bien tengo un diplomado en copyright en la Universidad de Harvard. En Cambridge. En Cambridge, Massachusetts. No más. No sí, más. sí, derechos de autor, por así decirlo, en el sistema de Estados Unidos. No más para que vean el pedazo de profesional que tenemos aquí hoy. Mi querido muchas Vic, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí y por compartir opinión, por compartir conocimiento y experiencia. No, muchas gracias. No, para mí también es importantísimo y creo que estar en este ámbito del derecho al entretenimiento, artes, medios, tener esa cercanía con los artistas, con los autores, es fundamental y lo necesitamos. Lo es. Hoy es especial porque vamos a hablar de un tema muy particular,
que es el uso y regulación de la inteligencia artificial generativa como herramienta creativa. Y después del abuso laboral, pero nos vamos a centrar en la inteligencia artificial. Sí, sí, totalmente. Comencemos con que hay cosas que son ilegales y tal vez deberían de ser legales, según, o al revés, ¿no? Hay cosas Claro. legales que deberían ser ilegales. ¿Tú consideras que la inteligencia artificial generativa debería ser ilegal? Es muy buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial se ha desarrollado como una herramienta, como un medio tecnológico. Ujú. Y algo que me parece muy importante es que los medios tecnológicos per se no son buenos o malos, ¿no? Ujú. Sino más bien tenemos que enfocarnos en el uso que le damos. Y Exacto. principalmente el uso que le damos los seres humanos Ajá. o las diferentes industrias, ¿no? Sí. Eh, en los últimos meses hemos vivido conflictos bélicos y estamos a punto de la guerra nuclear, El fin ¿no? del mundo. Sí. Entonces, pues sí, la bomba nuclear, ¿no? Y eso lo pongo mucho como ejemplo. O sea, la energía nuclear ha sido indispensable para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, pues cuando llevas esa invención, ¿no? Lo llevas a un terreno como puede ser el terreno bélico y la generación de una bomba atómica, bueno, pues, o sea, per se la energía nuclear no es mala, pero Ahí. si le das un uso, carente de ética e irresponsable, pues genera peligro. Claro. Entonces creo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta, es un desarrollo tecnológico que per se no es bueno o malo, pero si le das un uso irresponsable y carente de ética y sin una regulación legal, pues me parece que sí se puede prestar a que la inteligencia artificial se haga mal uso, ¿no? Y sabes qué, algo que a mí, desde que empezó esto a hacer ruido de a poquito, a mí me causaba caución el que generaran imágenes realistas de Ujú. personas, ¿no? O que Claro. clonaran la voz de Claro. personas, ya no digas muertas, vivas. Claro. Y cómo es que eso no se ha regulado. Eso es lo que a mí se me hace muy, bueno o malo, sospechoso. Claro. Que los gobiernos estén invirtiendo en este tipo de tecnologías y no se haya regulado por ese lado cuando ya hay estafas Claro. donde usando esta tecnología se clonan voces, se clonan rostros y, por ejemplo, el gobierno de Dinamarca hace unos días salió que está impulsando una ley a través de la cual ceden los derechos de su Ujú. rostro y de sus huellas digitales y Claro, datos biométricos. datos biométricos Ujú. a las personas o sus ciudadanos, ¿no? Claro. Justo para protegerlos de todo esto con la inteligencia artificial. Aquí en México, yo creo que estamos lejísimos de algo así. Ok. Pero, o sea, me da la impresión, a lo Ok. mejor no, pero por eso la pregunta de si debería ser ilegal o no esto, porque este temor y la falta de Claro. regulación. Claro. Sí, me parece que es importante discutir estos Ajá. temas porque sí, en las industrias creativas últimamente se han dado muchos casos muy representativos. Como tú lo dices, este tema del deepfake, ¿no? De la utilización de la imagen de una persona para generar contenido de inteligencia artificial y que puede tener repercusiones, puede generar un daño moral para la persona. Total. Tenemos el caso de una imagen de deepfake que fue generada del Papa Francisco, ¿no? Ajá. Pero también tenemos el caso de Taylor Swift, ¿no? Mr. El Beast. de Taylor Swift me pareció muy delicado porque también se hizo un contenido, pues no solamente respecto a su persona, sino también un contenido que puede llegar a ser prohibido, un contenido sexual. Claro, ¿no? triple X. Entonces, y me hace recordar que en el caso de México,
para este tipo de contenido, pues en los últimos años se legisló la ley Olimpia, ¿no? Ajá. Es decir, esta protección o este acoso que puedes recibir respecto de contenido de tipo sexual, y que puede ser justiciable, ¿no? Claro. Entonces, eso es importantísimo. Pero también veíamos el caso de Estudio Ghibli, ¿no? De el ingreso de estas fotografías para que salieran con este estilo muy Visual. particular visual de Estudio Ghibli. Entonces, sí me parece que cuando hay ese uso irresponsable, carente de ética, perdón, y sin que haya una legislación que le sea aplicable, pues sí, se presta a estos usos indebidos. En el caso de Dinamarca, me parece que quien lleva la batuta ahorita sobre los lineamientos y sobre propuestas de legislación en materia de inteligencia artificial es Europa, Claro. definitivamente, ¿no? Siempre la legislación va a estar atrás de los hechos, ¿no? Es decir, primero van a ocurrir las cosas, Y las después- conductas, y después es que nosotros o los legisladores, los congresistas, los abogados, los jueces, es que vemos cómo esa conducta se tiene que regular para establecer prohibiciones y sanciones. Claro, como ¿no? los letreros del baño, ¿no? Prohibido echar papel de baño, pues ya se tapó. Exacto. Tuvo que haber alguien que Sí, lo haya tapado, ¿no? claro. Anteriormente. Pues así nos pasa en las leyes. Entonces, siempre la legislación vamos atrás, vamos atrasados. Pero Europa siempre ha hecho un esfuerzo importante, y también en el marco de las Naciones Unidas, para tratar de regular lo más pronto posible o por lo menos establecer lineamientos. Dinamarca me parece que ha hecho algo importante, que es dar el tema de los datos biométricos, es decir, la apariencia física, perdón, No pasa nada. la voz, ¿no? Darles como una especie de protección de copyright, ¿no? Ujú. De derechos de autor. Es decir, como si fueran derechos humanos, y que por lo tanto no puedes renunciar a ellos, aunque te hagan renunciar a ellos en un contrato. Eso está ¿no? chingón. Entonces, digamos, eso está muy interesante, o sea, digamos, desde el aspecto legal. Y yo creo que en México y en Latinoamérica, aunque ahorita podemos tener lineamientos o una legislación incipiente en materia más bien en materia de inteligencia artificial, o más bien ahorita no lo hay. Yo he revisado iniciativas, todavía no se han logrado esas iniciativas en el caso de México. Sin embargo, también es importante saber que hay muchos otros recursos que nos pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, en el caso de México tenemos, como lo mencioné hace unos momentos, la ley Olimpia, pero también tenemos una ley de protección de datos personales, ¿no? En la cual, pues, nuestros datos biométricos pueden ser considerados datos sensibles y que requieran una protección. También tenemos leyes como el Código Civil, como la misma Ley Federal de Derechos de Autor, que tratan de regular este derecho a la imagen, ¿no? También hay leyes específicas de grupos vulnerables, como leyes en favor de las infancias o en favor de la mujer, que de alguna manera han generado estos principios en favor de estos grupos vulnerables. Entonces, yo creo que sí es importante pugnar por una regulación específica de la inteligencia artificial. Totalmente. Que la haga, que nos asegure que el uso es responsable, ético y conforme a los derechos humanos. Pero también quiero ser claro en el hecho de que no es que no haya nada, ¿no? Porque se piensa que no hay nada, pero ahorita también hay legislación en materia laboral, la Ley Federal la Ley Federal de Trabajo,
que también nos da como ciertos indicios, precisamente para evitar estas irresponsabilidades o estos malos usos, ¿no? Entonces que por ahí podríamos agarrarnos entonces, ¿no? Para hacer modificaciones de ley, Claro, o incluyendo algunos incisos, totalmente. en lugar de crear o hacer algo más Claro, complejo. yo como abogado y que también me dedico a la parte legislativa, me parece que hay muchos ordenamientos que se tienen que tocar, no solamente la Ley Federal de Derecho de Autor. O sea, me parece que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley de Protección, la Ley de la Profeco se tiene que tocar, la Ley Federal del Trabajo se tiene que Sí. tocar. Me parece que hay muchos ordenamientos que se tienen que tocar. Incluso me atrevería a decir que desde la Constitución se tiene que tocar, porque el uso de inteligencia artificial o de medios digitales siempre tienen que ser concordes y coherentes con el respeto de los derechos humanos, Wow. con la igualdad, con la dignidad, con la transparencia, con la protección de la privacidad. Sí. Entonces, no solamente nos vamos a ir a hacer una reformita ahí a un artículo de la Ley Federal de Derecho de Autor. Creo que tiene que ser una reforma integral que nos asegure que estos medios tecnológicos va a ser coherente con un uso responsable, Ujú. ético y legal. Claro, claro, porque así como estamos, por ejemplo, si yo genero en ChatGPT o Leonardo o la plataforma que sea, una imagen, pues subo mi foto y la quiero en estilo de estudio Ghibli, que es Miyazaki. ¿Quién es el dueño de esa imagen? ¿Soy yo? ¿Es la plataforma? ¿Es el mismo Ghibli que ha pugnado por eso? ¿Quién es el dueño? Sí, aquí es muy interesante tu pregunta, porque sí va a depender muchísimo del caso concreto, ¿no? Porque estoy pagando, pongamos que estoy Claro, pagando o sea, plataforma. en la práctica se plantea de quién es el dueño del resultado del producto de la inteligencia artificial. Ajá. Algunos dicen, a ver, si el resultado lo hace una empresa que es la dueña de la inteligencia artificial, entonces la empresa dueña de la inteligencia artificial tendría que ser el dueño del producto. Ajá. Entonces, digamos, esa es una teoría. La segunda es, la inteligencia artificial sería el dueño de ese producto, Porque lo está generando. porque lo está generando. Ajá. La tercera es, ok, si hay una intervención humana, digamos, en los prompts, o sea, digamos, estas indicaciones, estas órdenes que le damos a la inteligencia artificial, entonces yo soy el dueño. Ujú. O, punto número 4, el dueño es el dueño del recurso del cual se obtiene la inteligencia artificial. Es decir, los LLMs de la inteligencia artificial generativa se alimentan de diferentes obras. Claro. Entonces, pues, digamos, ese producto se podría entender como una obra derivada de ese producto originario o primigenio. Entonces, ellos serían los dueños. Entonces, es un tema complejo, complejo. muy interesante, pero sí creo que al día de hoy tenemos que ver caso por caso, ¿no? Caso por caso, o sea, como lo acabo de decir, ver si primero, pues los términos y condiciones de esa plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Eso yo como abogado lo vería inmediato, de saber cuál es el alcance que le puedo dar al producto que estoy generando con la inteligencia artificial. 2, saber si la participación que tengo yo a la inteligencia artificial es sustancial. Es decir, estos prompts, estas indicaciones son sustanciales, son transformativas, son fundamentales, o nada más es un producto que con las indicaciones más sencillas, ¿no? Claro. Wow. Entonces sí es un tema para nosotros, para los abogados, ¿no? Es un temazo. Sí. ¿Tú crees que teóricamente podemos demandar como por plagio, por si están usando nuestro estilo, digamos, los ilustradores? ¿Técnicamente es viable una demanda así? Pues en el ámbito de los abogados decimos siempre que todo es demandable. Tú puedes demandar a quien sea. Y en Estados Unidos es algo muy claro porque te demandan por cualquier cosa, ¿no? Pero técnicamente
todo es demandable. Ahora, ¿de qué depende que una demanda proceda o sea próspera, ¿no? Depende de la evidencia. De la evidencia. Nosotros, como abogados, primero tienes que tener un precedente o una ley. Es decir, si el caso está contemplado en la ley, ¿no? Segundo, un elemento fundamental es la evidencia. ¿Con qué evidencia cuentas? Y el punto 3, que sí depende de nosotros los abogados, es cómo lo argumentas, ¿no? Ok. Pero hablando de este tema de una demanda, ¿qué tanto podría ser próspera una demanda? Me parece por eso importantísimo que la obra de los artistas y de los autores sea registrada, porque es el mecanismo a través del cual tú vas a generar evidencia de que esa obra te pertenece, Claro. de que esos elementos te pertenecen. Es decir, esos personajes, esos escenarios, esos props, esa idea, ese guión, esa ilustración, si está registrada, pues vas a tener elementos para poder consolidar un caso y puedas presentar una demanda y efectivamente comprobar que hay una especie de plagio a través de que tu trabajo alimentó una determinada modelo de inteligencia artificial y que por lo tanto esa inteligencia artificial está generando un producto a partir de tu obra. Es interesante. ¿No? Ahorita, hace unos días vi en Facebook que compartieron una serie de textos que le pidieron a un motor de inteligencia artificial que adaptara en estilo de X autor que ya había fallecido. Y sacó los textos supuestamente en su estilo. Claro. Si el autor estuviera vivo, obviamente tiene sus libros registrados, obviamente hay ahí no solo él, sino sus editoriales y demás, podría demandar técnicamente. Sí, exacto. Un derecho que tienen los autores son no solamente los derechos patrimoniales, sino los derechos morales. Y dentro de los derechos morales está el derecho al repudio, es decir, a una obra que tú no generaste, que no te sea asignada o que no te sea atribuida, ¿no? Porque eso puede ir en detrimento de tu reputación, de tu honor, de lo que conforma tu obra. Wow. Entonces, es importantísimo saber que los autores tienen esos derechos morales y esos derechos morales los pueden ejercer, por supuesto, sus herederos. Entonces, no mueren con que muera el autor, ¿no? Entonces los pueden ejercer sus herederos. Entonces, sí, en ese sentido es importantísimo estar consciente de eso, ¿no? ¡Qué canijo! Está duro, ¿eh? Sí, Duro. este tema, esta área es muy, muy interesante. Mucho, mucho. Y te decía de la demanda porque ya hubo hace un par de años, creo, artistas como Loish, que es una ilustradora Sí, claro. popular que demandó. Sí, O en algún momento cuando, pues todos hemos reaccionado de alguna manera a esto, ¿no? Al auge de Claro. esta nueva tecnología. Hablando en algún momento con mi querido César Vergara. sí, un saludo. Un saludo a Un César. saludo a César. Él me dijo triste, enojado, que Claro. no a qué plataforma se lo pidió, unas ilustraciones en su estilo, y me dice, güey, es que, mira, me arrojó esto, y me las pasó, y haz de cuenta que son ilustraciones basadas en lo que él tiene en Behance, en esta plataforma donde subes tus portafolios. Y es, güey, o sea... Sí, no, yo lo entiendo. O sea, también es importante estar consciente que los modelos de inteligencia artificial se alimentan de diferente tipo de información, Claro. ¿no? Me parece que lo más ético, por eso la necesidad de esta regulación ética, es que los modelos de inteligencia artificial pues pidan permiso a los dueños y titulares y autores y artistas a los que les pertenece ese material para que precisamente sus inteligencias artificiales puedan alimentarse de esos datos o de ese conocimiento. Es decir, tendría que haber una autorización expresa de que tu material pueda utilizarse para alimentar esa inteligencia artificial. Claro, Lo
en el caso de Facebook, por ejemplo, o Meta, Ah, claro. que tienen sus términos y condiciones, Sí, que sí, todo sí. lo que subas ya es de ellos, eso no debería ser, eso no es ético y no debería ser legal. ¿O sí puede ser? Yo creo que ahí es donde debemos de atender muchísimo a la legislación. O sea, por más cosas que tú puedas establecer, términos y condiciones que tú puedas establecer en el uso de digamos, de una aplicación o lo puedas establecer en un contrato, no puede estar por encima de lo que establece la ley o de lo que establecen los tratados internacionales o, nuevamente voy a hacer énfasis, no puede estar por encima de los derechos humanos. En ese sentido, pues esas regulaciones, esas cláusulas, esos términos y condiciones, pues sí podrían estar afectados de nulidad. Es decir, los utilizan como un efecto disuasivo, pero poco aplicable. Ok, porque te iba a decir, o preguntar si en Estados Unidos es legal eso y en México no, debe de haber algún tratado internacional. ¿Y cómo lo Exacto. checamos nosotros que somos meros mortales usuarios de redes sociales? Pues es que esa es la chamba de nosotros los abogados, ¿no? Esa es la chamba de nosotros los abogados, de ver específicamente en el caso concreto qué leyes le son aplicables, qué jurisdicción es la aplicable, qué principios pueden operar respecto de un trabajo en particular. Comentabas el caso de César, ¿no? Vuelvo al punto. Es importante tener evidencia, pruebas de que efectivamente ese estilo, o sea, porque las ideas no se pueden registrar. Lo que se puede registrar es cómo expresas cómo aterrizas esa idea, ¿no? Claro. Cómo la expresas. Entonces, si a mí me dijeran, oye, ¿se puede registrar el estilo de animación? No se puede registrar el estilo de animación porque es una idea. Pero lo que puedes hacer y lo que hacemos los abogados de entretenimiento es que una IP la diseccionamos, así como si fuéramos médicos, ¿no? Diseccionamos así props, personajes, guión, Biblia, escenarios. Entonces, y todos esos son obras que se pueden registrar Por separado. por separado. O lo puedes registrar En la Biblia. en la Biblia, exacto. O en el producto ya terminado. O en el producto audiovisual terminado. Ujú. Y en ese sentido, estás registrando, digamos, un estilo, una forma de cómo es tu animación y cómo es tu trabajo. Y en ese sentido, tienes evidencia para un reclamo, ¿no? Ahora, un reclamo no necesariamente siempre empieza con una demanda. También a veces empieza con algo que hacemos los abogados de propiedad intelectual. Mandamos una carta que se llama cease and desist, que es, oye, para y desiste, exacto. Pero para que nosotros los abogados de propiedad intelectual mandemos una carta de cease and desist, me parece que es óptimo que tengamos pruebas de que nuestro cliente es el titular. Entonces, por eso se vuelve importante el tema de los registros de tu obra, Claro. ¿no? Entonces, siento que todavía en el ámbito creativo hay mucha renuencia sobre el tema de los registros, y más aún en México, que es súper accesible. O sea, es muy accesible, y hay muchos medios para poder hacer, para poder registrar los elementos de tu obra. Claro, claro. Pues sí, no más con que hables en Indautor, te dan toda la información. Aunque tienen hasta las 2 de la tarde, que está de la cola eso, pero Sí, puedes ir, aquí está en la Avenida Puebla, en la Roma, ¿no? Sí, La oficina de claro. Indautor. Y en interior de la República es a Sí, través sí, de la sí. SEP, ¿no? Que pueden preguntar. sí. O sea, hay oficinas de Indautor, pero también un poco también a lo que yo me refiero es que no necesitas registrar personaje por personaje, No. cosa por cosa. Me parece, por ejemplo, algo que yo hago muchísimo con mis clientes, precisamente porque sé que a veces los recursos pueden ser limitados, es no me mandes todos los personajes, me puedes mandar un line-up De con todos los personajes y hacemos una colección y eso lo registramos como una sola obra. Una obra pictórica. Exacto. Bueno, no necesariamente Colección de dibujo, exacto. Ajá. De dibujo, de caricatura o el mismo registro de la Biblia como una base de datos aquí en México. En Estados Unidos sí es mucho más, o sea, ellos entienden muy bien el concepto de la Biblia. Pero vaya, o sea, podemos establecer estrategias de cómo puedes registrar sin gastar tanto dinero, ¿no? De que dices, híjole, es que tengo que estar
registrando cada cosa. No, No, pues no, o sea, un chon así. claro. Ujú. Entonces, nuevamente es un tema de también, es como ese dicho que dice, ayúdame que te ayuda, Claro. ¿no? Es decir, si tú me ayudas a registrar tu trabajo, yo como abogado puedo tener elementos para proteger, Defenderte. defenderte. Ujú. Y bueno, hay empresas que ante todo esto sí están, de alguna manera, porque o sea, pinche YouTube, que dice que ya no va a monetizar a partir, bueno, creo que desde el 20 y algo de julio no está, o agosto, no está monetizando contenido que tenga voz generada con inteligencia artificial o contenido repetitivo hecho con inteligencia artificial, o sea, porque hay un montón y no le conviene, ¿verdad? Pero a nosotros que estamos luchando con todo esto, se nos hace algo bueno, ¿no? Algo positivo en esta lucha. En algún momento escuché o leí por ahí, hace como un año, que Google o YouTube, bueno, pues YouTube es de Google, que no iban a, por ejemplo, que se estaba diciendo que iban a vender, así como ahorita tú entras a una página y pones una frase y le das, quiero que la lea el narrador de Dragon Ball. Y te lee la frase con IA, ¿no? Con el narrador de Dragon Ball, la voz del narrador que ya se murió. Claro. Así, Bad Bunny tuvo broncas, también se enojó. Sí, también es un caso de las industrias creativas Claro. interesante. Dijo que en algún momento Google se manifestó diciendo, bueno, nosotros lo que podemos hacer es darle un billete a Bad Bunny, a locutor Pepito Pecas, si alguien usa este motor generador de frases con una voz particular y escoge la voz de Pepe Pecas, le damos un varo a Pepe Pecas si usan su voz. Lo cual a mí se me hizo dije, ok, es una buena medida. Pero yo no soy Pepe Pecas, famosísimo actor y músico y productor. Yo no soy Pepe Pecas. Yo soy un mero mortal. Y si en algún momento me clonan mi cara para hacer un extra en una película por la que están generando dinero, ¿qué hago? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, coincido contigo en que hay muchas plataformas que han generado un proceso precisamente pues de copyright para poder bajar contenido que viola las normas de copyright, ¿no? O sea, hay un procedimiento de denuncia en muchas plataformas. Y por eso también se vuelve importante tener esta evidencia, porque cuando tú denuncias un contenido que está violando tus derechos de autor o tus derechos de imagen, si hay una réplica en contra de quien haya subido ese contenido, pues tienes que mostrar evidencia de que efectivamente tú cuentas con esos derechos. Entonces, me parece bien, o sea, que también las empresas tengan estos mecanismos de denuncia a infracciones al copyright y a los derechos de la propia imagen. Pero también me parece importante que cada vez más las empresas están generando lineamientos para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Cuando te metes a TikTok, ves esta parte de este contenido se hizo por inteligencia artificial. Y eso es atender al principio de transparencia. Es decir, y vuelvo un poco al argumento que yo decía al principio. Creo que per se la inteligencia artificial no es buena o mala, pero sí es importante atender a estos principios de dime cuando utilizas la inteligencia artificial y no la hagas pasar a un producto de inteligencia artificial como si no lo fuera. Claro. O sea, tiene que haber transparencia. Entonces, también eso me parece importante, el desarrollo de lineamientos que están haciendo las empresas y esta transparencia sobre el uso de inteligencia artificial. Pero hablabas específicamente de este caso, ¿no? De esta propuesta de utilización de tus datos, digamos, de tus datos biométricos, de tu imagen o de tu voz. Yo creo que en estos dos casos sí siempre tiene que haber un tema de una autorización expresa. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un atributo de tu personalidad, algo que te define, que es tu voz y tu apariencia física. Entonces, en ese sentido, no es como la música de hago un cover y aunque tú no me lo autorices,
pero ya mejor te pago regalías, Ajá. ¿no? O sea, creo que en este caso el derecho a la imagen, a la dignidad humana, como elemento de la dignidad humana, siempre tiene que haber una autorización expresa, ¿no? Y no nada más es te pago regalías, Claro. ¿no? Pero evidentemente me parece una buena propuesta que siempre haya un pago de regalías, ¿no? Sí, claro. O sea, pero que esa autorización tiene que ser expresa. Tiene que. No se puede entender, ¿no? O Llegar sea, a pedir perdón con billetes. exacto, O sea, exacto. Güey, Sí, sí, sí. güey. Ahora, hay muchas empresas, yo lo sé, como Disney o otras, que están usando IA generativa para generar ilustraciones o sea, animación, como Toei, que están inventando su motor de inteligencia artificial. Toei, que son los que hacen Dragon Ball, Sailor Moon. Y cómo si, ahorita que es algo que celebramos, que por ley nada que esté hecho con inteligencia artificial se puede registrar, Ah, ok, sí. ¿no? ¿Cómo protegerse en caso de, bueno, una empresa de esas, cómo le hace para proteger pues lo que está produciendo, entre comillas? Ok, esa pregunta es interesantísima porque también los precedentes legales están avanzando, ¿no? Ujú. O sea, creo que avanza más el precedente judicial, o sea, del lado de los jueces, que Ok. del lado del legislador o de los Ajá. congresistas, ¿no? Ahorita nosotros ya tenemos, incluso en México, se acaba de resolver en el mes de julio Ujú, el amparo 6 del 2025 ujú. y la Suprema Corte de México se pronunció sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Asimismo, también ya hay pronunciamientos de Estados Unidos, de Reino Unido, de la Unión Europea, de Japón, ¿no? Sobre estos temas de inteligencia artificial. Y el caso de México es interesante. Generalmente México tiende a seguir los criterios de los otros países, ¿no? O sea, es muy difícil que México desarrolle un criterio propio. En este caso, lo que determinó la Suprema Corte de México es que la inteligencia artificial no puede ser autor de una obra artística, ¿no? Y esto lo determina porque dice que el carácter de autor siempre tiene que estar representado por una persona física. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Ujú. Que los animales y las máquinas no pueden ser autores. No. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la inteligencia artificial no puede ser autor. Ahora, va un paso más allá y dice, ok, perfecto, nos queda claro que no puede ser autor, pero una obra hecha por inteligencia artificial puede ser registrable, protegible o no puede ser protegible. Y entonces aquí siento yo que es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación como que entra en un, no sé, sí, pero se no, rompe. pero sí, pero ajá. Yo me y- imagino un grupo de monitos alrededor de una mesa. Así todos pegándole a la mesa. Un Que poco. que no saben qué Sí, es que esta materia es muy especializada, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos más el precedente de los Estados Unidos, hacer. Ajá. donde ellos hablan mucho de el carácter sustancial, la participación sustancial que tú tienes a la hora de generar una obra a través de inteligencia artificial. Vuelvo al punto. No es lo mismo decir unas indicaciones genéricas donde no genera un proceso creativo, Ujú. a darle prompts mucho más específicos, más sustanciales. Con referencias que tú hiciste. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, el precedente norteamericano es mucho más preciso al decir, bueno, aquí sí tenemos que tomar en cuenta la participación que puede llegar a tener el artista Wow. o el autor O sea, para decir, van un pasito más adelante. No, pero van a ir, o sea, como dices, perdón que te interrumpa, entonces van a revisar el prompt, las referencias, Claro. todo lo que el motor, si estás pagando, si todo. Claro, y por eso es bien importante para todas estas empresas que quieren empezar a utilizar inteligencia artificial, llevar registros de en qué están utilizando la inteligencia artificial, porque no es lo mismo que nosotros que somos empresas o un sector
que genera propiedad intelectual y somos industrias creativas, ¿no es lo mismo que utilices inteligencia artificial para procesos administrativos que para la generación de propiedad intelectual? Claro, y aquí es donde entra una situación de un amigo, que no puedo decir su nombre por cuestiones de NDA, ¿no? Que trabajó con un estudio que le llaman híbrido ahora, de animación, que son estos estudios que lo que es registrable lo generan con mente humana y manos humanas, y lo demás que pueden pelearlo, no, con inteligencia artificial, vamos. Generan algunos conceptos, la animación y todo con IA, pero lo que es la historia, el storyboard y todo, lo generan según con humanos, ¿no? Qué cabrón, qué fuerte que estamos hablando de robots y humanos a estas alturas del partido, güey. Sí, sí, sí. Y me dice este camarada que primero le hicieron firmar un NDA súper, como dices tú, de estos que meten miedo. Vamos, no puede hablar de nada por toda la vida, no importa si se publica o no se publica, que cede todo, todos sus derechos los cede, que no puede hacer nada con inteligencia artificial, ni como referencia, ni casi ni verla al espejo, o sea, nada, porque si algo pasa, van sobre de él, y así súper amenazantes y súper villanesco todo. Claro. Pero pues la necesidad, tú sabes que ahorita está en todo el mundo muy cabrona. Y dijo, chingue su madre, me aviento, ¿no? Aparte me dijo que se la vendieron muy cabrona porque pues todo el mundo está aplicando. Ahorita todo el mundo busca y solicita empleo en todos lados. Y donde vayas que hablen una vacante, hay 3,000 personas aplicando, ¿no? Y que cuando le hicieron la primera entrevista, él se dijo, güey, o sea, pasé el primer filtro, ¿no? Una entrevista, y que le dijeron, es que son un montón, yo creo que si pasas este segundo filtro, te vamos a hablar hasta dentro de un mes, ¿no? Porque son un montón. Ah, ok, entonces ya ahí quedó, y cuando le van hablando a las 2 semanas, oye, ¿estás disponible? Tú quedaste. Ay, pues se sintió bien chingón. Le pasan esto, le pasan el otro contrato, ya que firma este NDA, dice que en el otro contrato vienen unas cláusulas en las que le van a pagar primero semanalmente, que eso es sospechosísimo porque en la animación te pagan, si bien te va al mes de que inicias, si no es que a los meses de que terminas, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo freelance. Que el estudio es de Australia o de Nueva Zelanda, bueno, de Oceanía, y que él tenía que dar el archivo de trabajo, que iba a ser un cortometraje animado con IA, que él no podía usar nada de IA, que le habían dicho que iba a ser de 6 páginas, 5 y media, y decía que hasta de 10 minutos iba a ser el corto en el contrato. Entonces se quedó así de, oye, espérate. Le replicó y así cambiaron el contrato, ¿no? Ok. Que las juntas se las ponían en la tarde, que él tenía que todo por Zoom, él veía la diferencia horaria y decía, es que me está poniendo una junta a las 6 de la tarde, de aquí, él es de aquí de México, pero allá en Australia van a ser como las 3 de la mañana. ¿Cómo? O sea, esta persona trabaja ¿cómo, no? Claro. Y no, resulta que esta persona estaba en Estados Unidos, en California, o en no sé qué estado del oeste. Claro. Que dice, oye, ¿por qué si el contrato dice que es Australia, su página de internet del estudio dice que es Australia, ella me está mandando un contrato donde su dirección está en X estado, Estados Unidos, ¿no? Está muy raro. Ahí es donde yo digo, güey. Sí. Raro, no, evidente está, ¿no? Claro. Pero cambian todo, empiezan a trabajar. Pues, la primera junta supuestamente era de lunes a viernes, su primera asignación. Le abren una cuenta en una plataforma donde tienen que llenar un montón de formas, meter el formato W8, que es el de impuestos. De impuestos de tax. ¿No? Para que declaras que tú no pagas impuestos allá, sino en otro lado, y que estás trabajando para alguien de allá. O sea, es todo como muy, muy en forma, muy transparente. Claro. Pero empiezan y no le mandan el contrato hasta su primer día de trabajo en la tarde. Lo firma, tienen la junta en la tarde-noche y resulta que ya perdió un día de trabajo. Ok. Entonces se pone al tiro, se pone a trabajar
la misma persona que lo entrevistó, es la misma persona que le da el pitch, es la misma persona que escribió el guión, es la misma persona. Ok, la siguiente llamada por Zoom no se conectaba, decía que tenía problemas la otra persona. Fue muy sospechoso porque ¿cómo es posible que de repente empieza a haber problemas de que la otra persona está en llamada y no me deja entrar y la otra se hace mensa? Muy sospechoso todo esto, pero empieza a fluir. Mi compa dice que siguió trabajando y después esta persona, a la junta del viernes, él sigue trabajando, le da a entrar y 15 minutos se retrasa, dice, 15, 20 minutos. Y que ve su mail y dice, es que no es posible, la estás cagando, estamos todos esperando, así un montón de ya reclamos en otro tono. Claro. Y él dice, bueno, ok, cuando trabajas a distancia y que a mí me consta, siempre va a haber algo así, de que alguien no se conecta, de que lo tienes que esperar un rato, de que siempre va a haber algo. Sí, o problemas técnicos. Siempre. No por eso corres a alguien. Claro. Entonces, que ahí le dijeron, ya no hagas nada, hablamos el lunes, y otra vez le mandan la junta en la tarde, ¿no? Es ok, creo que ya me van a despedir, ¿no? O ya no voy a trabajar para este proyecto. Se conecta y ahora sí entra, luego, dice, ahora sí no hubo broncas de Zoom. Ok. Y que la persona sí le dijo, es que la cagaste horrible, estábamos todos, el animador, que sí decía, pues, el promptero. El promptero. El animador, el productor, no sé quién y no sé quién, y chinga, dice, es que a mí nunca me avisó que iba a haber más gente. Y aún así, por un retraso de minutos, no se ponen así. En este medio nadie se pone así. Claro. Nadie. Y siempre es una, la cagas, dos, la cagaste, a la que sigue, mínima ya, ¿no? Pero no es a la primera. Claro. Y menos cuando estás a distancia, que fue su coraje, ¿no? Sí. Y le dijo, bueno, ok, por eso, pero ¿mi trabajo está mal? Sí, tu trabajo está horrible. Y el cuate estaba desesperado cuando me lo contó porque dice, es que yo lo estoy haciendo, el animatic, el storyboard, pensando en que lo van a animar con IA. Entonces no puedo meter tomas muy complejas, no puedo meter perspectivas, escorzos, Claro. plano secuencia, porque la IA ahorita no puede. Claro. Y entonces tengo que hacer algo limitado. Y dicen que está mal. Aparte no me dan referencias y pues yo invento un fondo y me dicen que ese fondo no es. ¿Cómo me pueden dar eso? Dice, es que no puede ser que me digan eso. Claro. Y me estaban dando una excusa tras otra, todas muy vagas, que me estaba dando mucho coraje, me dice, pero ya no quise pelear. Al final todavía me dice le dice la persona a este camarada que va a pugnar por pagarle 4 días, pero que no le iban a pagar ni 3. Ujú. Y este güey se emperró y dijo que se enojó, pero prefirió ser más digno que otra cosa, que yo si hubiera dicho algo, la verdad. Sí, claro. Y que ahí dijo que ahí murió. Y después se queda pensando, es que, güey, aparte, la plataforma esta donde los contratos tenía asignaciones semanales. Dice, me cerraron mi asignación, la cambiaron, la cerraron y me pagaron nada más 4 días. A los 5 días me pagaron, pero sí me pagaron, pero 4 días. Dice, güey, la primera etapa del trabajo son las miniaturas, los thumbnails, que eso se trabaja con el director y o sea, siempre debe haber una retroalimentación. No es como que aquí pusiste el palito para arriba y era para abajo, estás mal, a la calle. O sea, no, esto no funciona así, es muy raro. Si yo pongo uno de estos cuadros, lo subo a ChatGPT y le digo que me define una escena y le doy personajes de referencia y me la crea, güey. Es una buena referencia. Dice, a mí me suena a que de manera legal me timaron. Ok. Porque hay un contrato, hay una asignación semanal en una plataforma legal, donde está mi contrato, está mi cosa de impuestos, está asignado, está aprobado que me van a pagar una lana, me pagan una lana, y las fallas técnicas fueron la excusa perfecta para correrme. Y ya, y pueden argumentar, porque es muy ambiguo, si el palito iba para arriba o para abajo, y eso está mal y te corro. Claro. Entonces ellos se quedaron con casi todo el corto ya aterrizado en bocetos muy ambiguos, pero que la inteligencia artificial sí puede interpretar. Claro. Entonces, en lugar de pagar, me dice, unos $5,000 que me iban a pagar por todo esto, me pagaron 750. Claro. 1,000. Güey, es que suena totalmente lógico. ¿Cómo puede? Y aparte dice, güey, con todo el NDA y el contrato,
yo no puedo demandar. Además, si yo quisiera demandar, digo, me vale madres, le mando. Ujú. Me aviento a ver cómo sale. Toda la bronca legal para ver si es en Australia, en Estados Unidos, pagar el abogado y el tiempo, dice, me va a costar muchísimo más que $1,000. No vale la pena. Sí. Me tienen, pero sí, de la cintura, me dice. O Ajá. sea, está horrible esta situación. Y me transmitió esa desolación que Claro, estaba sintiendo, claro. esa impotencia. ¿Cómo podemos evitar este tipo de malas prácticas? Obviamente ya con este antecedente, si lo están viendo, ojalá y les sirva, Sí. pero si no, ¿cómo podemos defendernos de algo así? ¿O cómo podemos señalarlo? Claro, es un gran ejemplo. Yo creo que lo primero es importantísimo detectar estas red flags cuando estás en un proceso de contratación, Ujú. ¿no? Me parece que el hecho de darte cuenta cuáles son los términos y condiciones que te están ofreciendo, la forma en la que te están contratando, cómo tienen que ser tus entregas, cómo tienen que ser, digamos, los servicios que tienes que prestar. O sea, vaya, tiene que haber mucha más claridad y certeza, Ujú. ¿no? Como prestador de servicios, como freelancer, como trabajador. Es decir, tú tienes que tener certeza de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a entregar, Ujú. ¿no? Me parece que es importante detectar estas red flags, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de estas red flags, eh, creo que hay que reconsiderarlo, ¿no? Me parece que eso es importante. Yo creo que algo que está pasando con los estudios híbridos es que si ellos no establecen estos lineamientos de qué se va a utilizar con Ujú. inteligencia artificial o qué no se va a utilizar con inteligencia artificial, me parece que están poniendo en riesgo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso de inteligencia artificial, porque puede ser que estés poniendo en riesgo algún elemento fundamental o importante del producto audiovisual. Porque como ya lo dije, en la mayor parte de las jurisdicciones, el producto de inteligencia artificial, que solamente es generado por inteligencia artificial, es parte del dominio público. Entonces, imagínate tú un producto que vas a fondear o vas a invitar inversionistas, pero que tiene elementos que son de dominio público. Sí. Es decir, que no puedes proteger. Ujú. Estás poniendo en riesgo, pues, no solamente el producto, sino estás poniendo en riesgo a tus inversionistas, Tu reputación, o sea. y tu reputación, Sí, que sí. no es cosa menos Sí. importante. Sí. Y también creo que este último tema que tú tocas de el tema reputacional, la industria de la animación en realidad sí es una industria ciertamente pequeña, ¿no? Ujú. En la cual, pues, sabemos lo que pasa con los diferentes participantes de la industria. Entonces, yo creo que también ahí sí creo que la denuncia pública, ¿no? De este tipo de malas prácticas es importante para que se reconsideren este tipo de prácticas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente algo que hacemos los abogados es ver el costo-beneficio de cada asunto, de cada caso concreto. Como lo decía tu amigo, ¿no? Ujú. Tu colaborador. Decía, híjole, es que imagínate, o sea, tengo que demandar en Australia o no sé si tengo que demandar en California o en México, pero además, ¿cuánto me va a costar contratar un abogado para que demande? Pero me dejaron de pagar $5,000, pero lo que me va a cobrar el abogado va a ser mucho más. Entonces, o sea, ok, pero yo creo que ahí es importantísimo también asesorarse de un abogado cuando estás viendo que está pasando esto, acércate a un abogado para que te diga, oye, cómo puedes actuar, cómo puedes incluso hasta negociar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo te entrego hasta aquí, pero tú me tienes que finiquitar tal cantidad, ¿no? Ujú. Y yo creo que otro punto importante que tienen los artistas y que tienen los autores es el tema de la onerosidad de su trabajo, es decir, del pago que van a recibir. Porque si en el contrato dice que tú vas a recibir $5,000 y no te pagan esos $5,000, tú no puedes ceder todos los derechos
de los que estabas obligados a ceder. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, eso te lo puede decir un abogado especialista, ¿no? Un abogado que dice, ok, te corrieron, por así decirlo. Ajá. Ok, y te pagaron $750 y no te pagaron los 5,000. Yo lo que haría como abogado, bajo estos términos que tú me planteas, es decir, yo mandaría una carta diciendo, perfecto, pues tú nada más vas a tener 750 de los derechos patrimoniales Ujú. del trabajo que yo te hice. Y además, para determinar a qué corresponden esos 750, con todo respeto, pones en riesgo tu proyecto. Pones en riesgo tu proyecto, porque incluso tú como artista puedes denunciar esta situación a través de las plataformas, lo que hablamos al principio de la plática, y decir, esos derechos no los tiene esta persona porque no cumplió con el contrato. Ok, pero bueno, Entonces en México es sin de autor. es mucho más, es justiciable, ¿no? O Es sea, justiciable. sí creo que hay sus formas. O sea, sí creo que hay mecanismos de cómo tratar de llegar a una negociación y tratar de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que tratamos de hacer los abogados. Claro. O sea, tratar de que se arreglen las partes y no todo se tiene que ir a un litigio, no todo tiene que terminar en una demanda. Pero sí creo que es importante detectar las red flags. 2, si ves que el problema se está agravando, contacta a un abogado. O sea, es importante. Digo, no digo, contáctenme a mí, pero lo que yo digo es, contacta a un abogado. Y si no es de propiedad intelectual o de derecho al entretenimiento, derechos de autor, bueno, por lo menos el abogado te va a decir, ¿A dónde ir? ve por ahí, Claro. ¿no? Y entonces, creo que también es una forma de profesionalizar la industria y también es una forma en la que hacemos del conocimiento de los estudios que los artistas y los autores cada vez están más conscientes de sus derechos. Sí, y es que pon atención, cabrón, creo que él fue la víctima perfecta porque es de otro país, porque es indie, se están aprovechando más de la necesidad que todos tenemos ahorita. O sea, fue la víctima perfecta Sí, en claro. una situación así y por eso lo escogieron, era así de tú, cabrón. Porque Sí. aparte, pues no va a demandar, aparte el NDA que dice que estaba muy... Eso, ese tipo de red flags. O sea, si ustedes ven en un contrato la palabra perpetuidad, es un red flag. Si ven términos ambiguos, es un red flag. Si puede- les están cediendo así de, te cedo todo o sea, estas contraprestaciones simbólicas de te cedo todo por $1, No, es un red flag. pero no se puede, legalmente no. Entonces, ¿qué? Legalmente no pasa, pues, o sea, que todo te lo cedo por $1. O sea, También depende del caso concreto. Yo te diría que en México, por ejemplo, ese tipo de contraprestaciones de te cedo por $1, te cedo por $1, pues el mismo indautor te dice, esto no es posible, no te lo voy a registrar, Ok. porque estás tratando de hacer fraude a la ley. O sea, el hecho de que sea oneroso y me establezcas un peso como contraprestación no es lógico por la cantidad de prestaciones. Ahora, reitero que por eso es que necesitamos reformar diferentes ordenamientos, ¿no? En el caso de España, la ley de derechos de autor de marcas patentes de España establece un artículo que habla de la remuneración justa. Ok. Por ejemplo, ellos dicen, a mí no me puedes poner este tipo de contraprestaciones simbólicas. Si en el mercado esto lo debiste haber pagado en tal precio, y lo que te pagaron a ti es menor, tú puedes alegar una acción para que se te pague lo restante que se debe de pagar en el mercado. Claro, en España Ese tipo de regulaciones, esas disposiciones son las que necesitamos en México Sí, sí. y que son las que se deberían de estar negociando a nivel, digamos, de gremio y a nivel, ¿no? Y también este tipo de abusos que se pueden llegar a cometer. Sí, es bien importante y sobre todo porque sí hay compañías nacionales e internacionales que en los contratos dicen a perpetuidad. Sí, claro. O sea, por eso es importantísimo. Pero eso sí procede, o sea, sí va, sí puede ser. Mira, bajo la legislación anglosajona, sí, Mexicana. bajo la legislación mexicana, no.
Pero la gringa O sea, estos términos de a perpetuidad, por todo el universo, Ajá. por todos los medios conocidos y conocer, o sea, son red flags, o sea, es importante revisarlo. Pero O sea, Disney tiene esos revisar. contratos. No, yo lo sé, pero porque en la legislación anglosajona sí se permite, pero porque las contraprestaciones son mayores, ¿me explico? O sea, cuando haces una sesión a esos niveles, tienes que hacer pagos también a esos niveles, Claro. ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos y en la legislación anglosajona es muy conocido el work made for hire, ¿no? Ujú. Es como este contrato de obra por encargo. Efectivamente se hace bajo esos términos y condiciones, es decir, a perpetuidad por todo el universo, Sí, por medio de todos los medios conocidos y conocer, pero te pagan, hay un pago mucho más justo, hay un pago mucho más equitativo, Ujú. pero aquí en la legislación mexicana, o sea, si encuentras eso, híjole, y te están pagando 3 pesos, pues no. Pues no, es que también hablar de los sueldos en México, en la industria creativa, es un tema aparte que voy a Sí, abordar en otro video, también. ¿no? No sé si ya salió para cuando estemos viendo esto, Claro. pero está en otro video. Mi Vic, se nos está acabando el Sí, tiempo y claro, falta claro. un montón de cosas por Sí, yo hablar. lo sé, hay muchos temas legales. Tenemos que hablar aquí contigo del abuso laboral en los medios creativos, Sí, sí. de las red flags y todo eso que ya empezamos a tocar. Tenemos que hablar también, ahora sí que de la propiedad intelectual, que es súper Sí. importante también, y más temas, ¿no? Entonces tienes que Claro, volver claro pronto. que sí, claro. Tienes que volver A mí pronto. me va a encantar. Y ahora sí me vas a aceptar, Platicar, si no, sí, sí, sí. la cheve, la pizza, algo que te, Sí, claro que sí. que te invite, que me dejes sajarte aquí. Claro. Pero antes, necesito que me contestes. Me encanta cómo tomó notas. ¿Vieron cómo Sí, tomó sí, notas? traigo mi Todo el saludo a mi programa. amiga Carla Buenfil, que me regaló mi libreta. Excelente abogada, la quiero mucho. Saludos a Carlita. Si pudiéramos cruzar un portal a través del espacio-tiempo, ¿no? Así como Doctor Strange, y que te pusiese frente a frente contigo mismo de hace 15 años, así, ¡pum! Uf, ¿Qué te 15 dirías? años. 15 años. 15 años. Pues yo creo que hace 15 años, yo creo que lo único que me diría es como esta frase, ¿no? De enjoy the journey, disfruta el viaje. Ok. O sea, creo que me, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago porque me ha hecho ser un abogado muy integral. Todo el tiempo estoy aprendiendo cosas, me encanta aprender cosas y me encanta sentirme útil para otros, para mí, para otros, ¿no? Entonces, creo que yo sí le pudiera decir a ese Víctor, es como todo lo que tú te propongas, lo vas a conseguir, lo vas a hacer, o sea, va a llegar, ya nada más disfruta el viaje. Qué Entonces creo que es la satisfacción de haber, pues hecho, conseguido y ser el hombre que quiero ser y que quise ser y saberme dónde estoy. Huevo, Creo que eso. chingón. Sí. Y si pudieras vivir en un mundo fantástico, ya sea de anime, videojuego, Wow. animación, cine, ¿en cuál sería y por qué? Que tú lo pudieras escoger. Así, ya aquí me gustaría vivir. Pues no sé, o sea, me haces pensar en dos universos. El primero, y creo que la gente que me conoce lo sabe muy bien, el mundo del Principito y de esta obra, ¿no? De Antoine de Exupéry. Ajá. Me parece que es fascinante esa idea de la infancia y esa idea de la adultez, ¿no? Esa transición de por qué los adultos actuamos de esa forma, ya ahora que somos adultos, ¿no? Actuamos de esa forma a veces tan irracional, ¿no? Ah, yes. Pero también esa inocencia de la niñez, ¿no? De ver las cosas romantizadas y idealizadas. También es una historia fantástica y esta metáfora de la visita de los planetas y el Así es. asteroide, o sea, y del amor hacia su rosa. Creo que, o sea, es una historia
que me encanta. Pero hablando de la animación y todo eso, también creo que la gente que me conoce sabe lo mucho que me gusta Hora de Aventura. O sea, me fascina Hora de Aventura. O sea, me fascina porque es un mundo post-apocalíptico. O sea, ya pasó la guerra de los hongos. O sea, es decir, la guerra nuclear que nos acabó a todos. Entonces, me parece que es un mundo surrealista de mucha ficción, pero donde la amistad de Finn y Jake es una amistad que llega a la hermandad. Es hermoso, o sea, Finn siendo el único humano ya en ese planeta post-apocalíptico, mundo post-apocalíptico. Jake, digamos, con esta lealtad tremenda y de vamos a ser valientes y vamos a hacer aventuras, eso, la idea de la valentía me fascina, me encanta. Creo que es algo que tenemos que siempre tener presente y también me parece que los personajes no son personajes lineales, también tienen su luz y su oscuridad, ¿no? O sea, la princesa Bubblegum, que bueno, pues aparentemente es buena, pero también es malvada, ¿no? O Marceline, que es la vampira, que aparentemente es la mala, ¿no? Pero es buena, o sea, Claro. es rebelde, es rockera, tiene muy buenos sentimientos, Cualquiera se enoja si se comen sus papas. Claro, entonces, no sé, y en general los personajes me parecen espléndidos, ¿no? El rey helado, o sea, el rey helado y esta metáfora de al ponerse la corona pierde su humanidad. Me parece que en este mundo que estamos viviendo, donde el poder, el dinero, el control, que es esa representación de esa corona, es lo que nos hace perder esa humanidad, esa sensibilidad, ¿no? Me parece que es un personaje maravilloso, pero que muy en el fondo, el rey helado es un personaje bueno, es buen tipo, ¿no? O el caso contrario de Gunther. Gunther, que es un pingüinito muy, muy, muy bonito, pero es un demonio por dentro. Eso es un ser del espacio exterior. Entonces, creo que Hora de Aventura es un mundo muy, 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 muy atractivo para mí. Sí. Y amo mucho esa caricatura. ¿Viste la otra serie de Pendleton Works de Netflix? La que está súper viajado, ¿cómo se llama? No Que recuerdo. Está en Netflix, es animando unos podcasts de Russell Trussell, no sé cómo, un podcastero, que tiene entrevistas con gente que ha estado en la cárcel o así, pero las anima como en un viaje de ácidos, güey, súper loco. ¡Wow! Estás viendo una cosa y estás escuchando otra, y si no supieras que es el podcast así, tú te vas con la historia súper loca, güey. ¡Wow! Está muy bueno. Midnight Spell, creo que se llama algo así. Ok, la voy a ver. Algo así, está bien chido Netflix. Bien chido. Oye, Vic, muchísimas gracias por haber estado al acá. contrario, muchas gracias por la invitación. Sí tienes que volver a hablar de Sí, eso, claro que sí, porque es un honor. ya este canal se va a enfocar más en eso, en apoyar, en informar. Sí, claro que sí. Claro, ser ese tipo Buenísimo. de ancla de información para todos mis colegas. Entonces, vamos. Buenísimo, pues vamos, sí. Y por favor, ¿cómo se llama tu despacho? ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí. Leiva Montenegro Trigueros Abogados. Estamos, por supuesto que me pueden mandar un mensajito, un correo. Mi correo es v de Víctor Juárez @l de Lalo m de mamá t de Tito .mx. Lo repito, v Juárez @lmt.mx. Por supuesto que también en Instagram me pueden encontrar Vic-Juárez Osorio. Y pues nada, pues a la orden en lo que yo los pueda ayudar. Pues, contratos, asesorías. Vic es un chingonazo. Sí, de verdad, es muy bueno. Se la sabe todas. Y para todos aquellos emprendedores que están haciendo su corto, su video musical y todo eso, miren. Gracias. Acá es donde. Es donde. Él es. Y tiene experiencia en estudios aquí. De no saben. Que no podemos hablar, por cuestiones legales, ¿no? Exacto. Pero él se la sabe. Muchas gracias, mi vida. No, pues muchas gracias por la invitación y aquí estaremos de regreso cuando
Vientos. nos vuelvan a invitar. Bien. Gracias. Gracias, César.